Mandé a hacer un trabajo contra mi esposo para poder quedarme con mi amante, pero todo salió mal. Ahora soy yo la que está enferma, y mi esposo no quiere perdonarme. Esta es una cuenta desechable. No pienso volver a entrar después de publicar esto, y sinceramente no sé si dormiré tranquila después de dejarlo aquí. Necesito escribirlo porque me está comiendo por dentro. Ya no sé cómo vivir con el miedo constante que me acompaña todos los días. Sé que lo que me pasa es el pago por las cosas que hice, pero aún así pienso que merezco el perdón. Yo hice lo que estuvo a mi alcance para que mi esposo me perdonara. Lo busqué, le rogué, me humillé, pero no funcionó. Y ahora vivo con la certeza de que, si él no me perdona, voy a pagar un precio que no me atrevo a decir en voz alta. Me llamo Laura. Estuve casada con Enzo durante 8 años. 3 de ellos como matrimonio. Si alguien me hubiera preguntado en nuestro primer aniversario, habría dicho que él era el hombre de mi vida, divertido, atento, siempre buscando cómo sorprenderme. Nos gustaba improvisar salidas, cocinar juntos, reírnos por cosas que solo nosotros entendíamos. Teníamos esa dinámica en la que cualquier cosa podía volverse un momento especial. Pero después del matrimonio, todo cambió. O al menos así lo veía yo. Enzo se volvió aburrido. Más serio. Menos atento. O eso me repetía a mí misma cada vez que me sentía sola. Hoy, con todo lo que ha pasado, creo que no fue él quien cambió. Fui yo. Lo fui aparando poco a poco con mis exigencias innecesarias, con mis quejas constantes, con mis celos y mis inseguridades. Pasé de ser una esposa que lo animaba, a una que lo criticaba por cualquier cosa. Él empezó a evitar las discusiones quedándose más tiempo en el trabajo, aceptando horas extras aunque no fueran necesarias, y así la casa se volvió un lugar silencioso, frío, como si fuéramos dos extraños compartiendo techo. Cualquiera diría que lo más lógico era divorciarse. De hecho, él me lo pidió. Una noche, en la mesa, me dijo con calma que no quería seguir así, que lo mejor para los dos era terminar. Pero yo me negué. Y no solo eso, lo amenacé. Le dije que si se atrevía a pedírmelo otra vez, me encargaría de hacerlo quedar mal, de decir cosas que lo hundirían, de inventar lo que fuera necesario para que su familia y la mía lo vieran como el malo. Crecí en una familia donde el divorcio es una vergüenza, donde todo se tapa y las apariencias lo son todo. No estaba dispuesta a soportar el estigma, así que lo até a ese matrimonio, aunque por dentro yo misma ya no quisiera estar ahí. El verdadero problema empezó cuando conocí a Martín en la iglesia. No era muy asidua, iba solo en fechas importantes o para acompañar a mi madre, pero ese día fui sola. Martín estaba ahí, hablando con varias personas. Nos presentaron y empezamos a conversar. Era distinto a Enzo, hablaba con entusiasmo, me miraba como si realmente le importara lo que yo decía. Compartimos números para cosas de la parroquia y, en cuestión de semanas, los mensajes eran diarios. Al principio eran charlas inofensivas, libros, música, viajes que soñábamos hacer. Pero pronto empezaron los halagos, las insinuaciones. Y yo me dejé llevar. Sentía que me devolvía una atención y una emoción que creía perdidas. La primera vez que me besó, en el estacionamiento después de una reunión, no lo rechacé. No pensé en Enzo. No pensé en nada. Simplemente lo dejé pasar. Nuestra relación avanzó rápido. Con Martín me sentía viva otra vez, y él me repetía que yo merecía ser feliz, que no podía seguir atada a un hombre que ya no me daba nada. Mientras tanto, Enzo empezó a enfermarse. Al principio fueron mareos, cansancio, insomnio. Luego, una fatiga tan fuerte que llegaba a casa y se desplomaba en el sillón. Fuimos a varios médicos, hicimos estudios, análisis, tratamientos. Nadie encontraba un diagnóstico claro. Unos decían estrés, otros un virus prolongado. Pero nada funcionaba. Y yo vi en esa enfermedad una salida. No voy a mentir, lo pensé. Si él moría, yo no tendría que enfrentar el divorcio, no tendría que cargar con el juicio de mi familia ni las miradas de los vecinos. Y estaba el seguro de vida. Un seguro importante que había contratado después de casarnos. Si algo le pasaba, yo quedaría cubierta económicamente y podría empezar una nueva vida con Martín.
Sí, lo sé, suena horrible. Durante meses, Enzo siguió enfermo, pero no lo suficiente como para morir. Era como si estuviera atrapado en un estado intermedio. Y ahí fue cuando Martín me lo dijo sin rodeos: podemos acelerar las cosas. Recuerdo sus palabras exactas: no tenemos por qué seguir así. Hay gente que sabe acabar con el sufrimiento. Esta es nuestra oportunidad para estar juntos. Me asusté. No estaba preparada para algo así. Pero él me tomó de las manos y me dijo que no era por maldad, que Enzo no tenía calidad de vida, que yo llevaba años sin respirar, que la vida nos estaba dando una salida y que solo teníamos que tomarla. Me habló de una mujer, una bruja conocida en su barrio por hacer trabajos de magia negra. Decía que ayudaba a resolver problemas que nadie más podía, y que no preguntaba demasiado. Me dio la dirección. Había que tomar un colectivo, bajarse antes de un puente, seguir por una calle sin asfaltar hasta un portón verde. Fuimos un martes, al atardecer. Yo sentía un frío en el estómago. Martín estaba tranquilo, casi emocionado. La casa era pequeña, con paredes descascaradas. Nos abrió una mujer de unos 50 años, tal vez más. Tenía una mirada que incomodaba, como si supiera todo antes de que lo dijeras. Nos hizo pasar sin preguntar quiénes éramos. La sala estaba llena de santos, velas, frascos con líquidos oscuros y pequeños amuletos colgando de clavos. Martín habló la mayor parte del tiempo. Le explicó que Enzo llevaba meses enfermo, que los médicos no encontraban nada, que estaba sufriendo y que queríamos ayudarlo, aunque todos entendíamos qué significaba ayudarlo. Ella no se inmutó. Solo dijo: yo hago trabajos para cerrar caminos, y a veces eso significa el final de una persona. Pero todo se paga, y no hay marcha atrás. Lo repitió 2 veces. Yo pregunté qué quería decir con palá. Me miró fijamente y respondió: no siempre es dinero. El equilibrio se cobra de distintas formas. No quise profundizar. Era la primera vez que me metía en algo así, y aunque estaba asustada, Martín me daba seguridad. Acepté. Yo pagué todo. Me pidió una camisa usada de Enzo, sin lavar, una foto en la que se le vieran bien los ojos, un mechón de cabello y un objeto que él usara a diario. Me dijo que volviera el viernes con esas cosas. Que no hablara del tema con nadie y que siguiera sus indicaciones al pie de la letra. Conseguir las cosas fue más fácil de lo que pensé. La camisa la tomé del cesto de ropa. La foto, de un álbum en el living. El mechón de cabello lo obtuve del baño, después de que él se duchara, lo recogí del desagüe. El objeto fue un llavero con su inicial, lo cambié por otro viejo que teníamos. El viernes volví con Martín. La bruja revisó todo y lo guardó en una bolsa negra. Me hizo firmar un papel que decía que aceptaba lo que se iba a hacer y las consecuencias. No lo pensé mucho. Ella dijo que se encargaría del resto, que había cosas que debía hacer sola esa noche, y otras que haríamos juntos en la última sesión. Salimos de allí, por primera vez en meses, no sentí miedo. Estaba convencida de que todo terminaría, de que yo cobraría el seguro, y de que por fin podría empezar mi vida con Martín. Las sesiones avanzaron tal como la bruja nos había indicado. Yo no sabía si realmente funcionaban o si era mi cabeza, pero comencé a notar que Enzo se veía más débil cada semana. Se cansaba con solo subir las escaleras, sudaba frío a media tarde y había días en que su cara parecía la de un hombre 20 años mayor. Seguíamos yendo a médicos. Siempre lo mismo: análisis, recetas, diagnósticos vagos. Ninguna encontraba nada concreto. Podría ser estrés, quizá algo viral. Vamos a probar este tratamiento y vemos cómo evoluciona. Nada funcionaba. Yo me sentía aliviada y, al mismo tiempo, me obligaba a mantener un rostro de preocupación. Tenía que hacerlo bien. Si esto salía como lo planeamos, después habría que guardar un luto prudente para que nadie sospechara y, sobre todo, para que mi familia aceptara a Martín. No podía aparecer de golpe con él y sonriendo como si nada. Con Martín hablábamos de lo que vendría después. Hacíamos planes de mudarnos a otra ciudad, buscar un lugar cerca de la costa, vender la casa de Enzo y quedarnos con lo suficiente para vivir tranquilos por un buen tiempo. Él decía que podríamos viajar a España,
solo para darnos el gusto antes de establecernos. Yo fantaseaba con la idea, con tener una vida sin mentiras ni doble vida. Pero los días pasaban, y Enzo no moría. Sí, estaba débil, pero seguía respirando, seguía levantándose por las mañanas, incluso con su andar lento y sus pausas para descansar. Me empezaba a poner nerviosa. Algo no estaba bien. La bruja había dicho que el trabajo estaba cerrado y que no había marcha atrás. Un par de días después, decidimos ir a verla para preguntar qué estaba pasando. Llegamos a su casa y, para mi sorpresa, no había nadie. La puerta cerrada, las ventanas cubiertas. Una vecina nos miró desde la reja y se acercó. Nos dijo que la bruja había muerto hacía apenas 2 días. Un accidente, según los rumores. Algunos decían que se había caído por las escaleras y se había roto el cuello. Otros aseguraban que la encontraron sin vida en su cama, con una expresión de terror en el rostro. Yo me quedé helada. Así no era como debían ser las cosas. Sentí un nudo en el estómago. Si ella se había ido, ¿qué pasaba con el trabajo? ¿Quedaba a medias? ¿Se rompía? ¿O quedaba flotando sin control? No tuve tiempo de hacerme más preguntas. Esa misma tarde, Martín cayó enfermo. Comenzó con fiebre alta y escalofríos. Pensamos que era una gripe, pero al día siguiente ya no podía levantarse de la cama. Lo llevaron al médico. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, incluso estudios más complejos. Nada. No encontraban una causa. Y lo peor, los tratamientos que le recetaban no hacían ningún efecto. Como si su cuerpo no respondiera a nada. Fue entonces cuando entendí que algo había salido muy mal. Yo misma comencé a sentir síntomas. Primero un malestar general, luego náuseas. No podía comer sin vomitar. Perdí peso rápido. Dormir se volvió imposible. Cerraba los ojos y tenía la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, observándome. A veces juraría ver sombras moverse en los rincones oscuros. Tenía el cuerpo cansado, como si hubiera corrido kilómetros, aunque no saliera de casa. Lo más perturbador era ver cómo Enzo comenzaba a florecer de nuevo. Poco a poco recuperaba color en la piel, caminaba más erguido, incluso empezó a salir a hacer compras o visitar a un amigo. Mientras yo me consumía, él se recuperaba. Algo había ido mal, muy mal. Y no podía dejar de pensar en la frase de la bruja: todo se paga, y no hay marcha atrás. ¿Acaso había hecho mal el trabajo? ¿O había algo más que no nos dijo? Con las pocas fuerzas que me quedaban, me senté frente a la computadora y busqué en internet algún curandero. Pasé horas leyendo foros, testimonios, comentarios en redes. Muchos eran farsantes, eso lo sabía. Pero encontré el nombre de un hombre mayor que vivía en las afueras y que, según decían, no solo hacía trabajos, sino que arreglaba los que habían salido mal. Sentí que era mi única oportunidad. Llamé. Me dijo que podía recibirme al día siguiente. Fui sola, porque Martín estaba demasiado débil para salir de la cama. Su casa era muy distinta a la de la bruja. No había santos ni velas por todas partes. Apenas un par de sillas y una mesa con frascos y hierbas. Me miró en silencio, como si ya supiera por qué estaba ahí. ¿Qué hiciste?, me preguntó directamente. Le conté una parte de la verdad. Dije que había pedido un trabajo para cerrar un ciclo con mi esposo enfermo y que la persona que lo hizo había muerto. Él me escuchó sin interrumpir, moviendo lentamente la cabeza. Tu esposo tiene un ángel de la guarda muy fuerte, me dijo al final. Y lo que intentaste hacer rebotó contra ti y contra los que te ayudaron. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Se puede arreglar?, pregunté, apenas en un susurro. Sí, pero, hizo una pausa, solo hay una forma: que él te perdone de corazón. Que te bendiga, que te suelte. Sin eso, nada que yo haga podrá salvarte. Me quedé helada. ¿Cómo iba a lograr que Enzo me perdonara? ¿Cómo pedirle eso cuando yo había intentado matarlo para quedarme con su dinero e irme con otro hombre? No había excusas posibles. No lo hará, dije, con un hilo de voz. Entonces, me dijo el brujo, mirándome fijamente,
prepárate. Lo que ahora sientes es solo el principio. Salí de ahí con el corazón desbocado. Tenía miedo. Nunca imaginé que algo que podía haber salido bien terminara de esta forma. No sabía si volver a casa, si llamar a Martín, si desaparecer. Pero el miedo no se me iba. Sentía que cada paso me acercaba a algo inevitable. Y lo peor era que empezaba a creer que lo merecía. Martín empeoraba cada día más. Ya apenas podía hablarme por teléfono, y cuando lo hacía, su voz sonaba débil, como si le costara respirar. Los médicos seguían sin encontrarle nada y yo ya no sabía si estaba viendo cómo se apagaba o si lo estaba acompañando en el mismo camino. Cada noche me costaba dormir más, y cuando lo hacía, me despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien estaba de pie al lado de mi cama, observándome. Con el cuerpo cansado y la cabeza llena de miedo, reuní valor para hablar con Enzo. Estaba segura de que no me perdonaría. Si yo estuviera en su lugar, tampoco lo haría. Pero tal vez, apelando a lo que alguna vez sintió por mí, podría convencerlo de darme su perdón. No buscaba volver con él, ni siquiera amistad. Solo necesitaba que pronunciara esas palabras para romper lo que fuera que me estaba consumiendo. Esperé a que estuviéramos a solas en la sala. Él estaba leyendo, y yo me senté frente a él, sintiendo cómo me temblaban las manos. No quise darle vueltas. Le conté todo. Desde que conocí a Martín, cómo empezó la relación, cómo habíamos ido con la bruja, que me había pedido, lo que habíamos hecho. Le confesé que sí, que lo había hecho con la intención de que muriera para quedarme con el seguro de vida y poder irme con otra persona. Le dije que lo que ahora estaba viviendo era el precio por eso, que algo había salido mal, y que todo se había vuelto en mi contra. Cuando terminé, me miró en silencio por unos segundos que parecieron horas. No levantó la voz, no me insultó, no me dijo nada más que 3 palabras. Ojalá te mueras. Sentí que el aire se me cortaba. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlo. Él no sabía todo lo que estaba pasando conmigo, ni que Martín también estaba al borde de la muerte. Le supliqué que me escuchara. Le dije que su enfermedad inicial no había tenido nada que ver conmigo, que lo que habíamos hecho fue mucho después, cuando él ya estaba mal. Intenté justificarme diciéndole que siempre supe que él quería divorciarse de mí y que, al menos, yo no le había arruinado la vida antes de eso. Le pedí que nos divorciáramos, que yo le cedería todo, la casa, los muebles, el auto, las cuentas. Que no tendríamos que pelear por nada. Que solo me diera su perdón sincero para que yo pudiera seguir con mi vida, aunque fuera lejos de él. Me miró con esa misma expresión fría y solo dijo: ya veremos. No fue un sí. No fue un no. Pero algo en su tono me dijo que no estaba dispuesto. Aún así, seguimos adelante con los trámites del divorcio. Yo cedí todo. No discutí por absolutamente nada. Mientras tanto, Martín empeoraba. Cada vez que hablábamos, lo notaba más débil, más resignado. Hasta que un día, en medio del proceso de divorcio, recibí la llamada: Martín había muerto. No podía creerlo. Sentí que las piernas me fallaban. No lloré como pensé que lo haría. Fue como si me hubieran vaciado por dentro. Por un lado, me dolía su muerte, por otro, el miedo creció aún más. Si él había muerto y yo seguía enferma, significaba que esto no se detenía con él. El divorcio se finalizó poco después. Enzo se quedó con todo, tal como le había prometido. Yo no tenía nada, ni casa, ni auto, ni ahorros. Lo único que me quedaba era la esperanza de que, viendo que le había cedido todo sin pelear, finalmente me perdonara. Fui a buscarlo una última vez. Le dije que no le pediría nada, que me iría de su vida para siempre, que no intentaría dañarlo nunca más. Que solo le rogaba que me perdonara sinceramente, que me diera su bendición y me dejara ir en paz. Me miró como si fuera una extraña. Y, con el mismo tono de la primera vez, repitió: ojalá te mueras. No hubo compasión en sus ojos. No se conmovió al verme delgada, con las ojeras marcadas, agotada. No le importaron mis lágrimas ni mi voz quebrada. Empecé a visitar a otros curanderos,
Desesperaba por encontrar a alguien que me diera una salida distinta. Les conté mi historia con cuidado, omitiendo detalles, pero todos coincidían en lo mismo. La única manera de romper lo que me estaba consumiendo era que mi esposo me perdonara. Sin eso, nada funcionaría. Algunos me miraban con pena, otros con miedo, pero ninguno me ofreció una solución diferente. Hoy estoy de vuelta en la casa de mi familia. Les dije que me había divorciado porque el matrimonio ya no funcionaba, y no me importa cómo me juzgan. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Sigo sin poder comer bien, me mareo constantemente, duermo poco y cada vez que lo hago, sueño con voces que me llaman desde la oscuridad. Tengo miedo. No sé qué me depara el futuro, pero siento que no es nada buena. Lo único que sé es que, si Enzo no me perdona, esto no se va a detener. Y después de todo lo que le hice, sé que ese perdón nunca va a llegar.